buenas tardes. Hola Anita, buenas tardes. Un saludo para todos y todas. Para mí es un placer, un verdadero gusto, mi querida Juanita, de tenerte con nosotros. Haré luego las presentaciones de rigor a nuestra conferencista invitada, la doctora Juanita Goebertus Estrada. En verdad es un verdadero honor. Y le doy la más cordial bienvenida a los que se encuentran con nosotros. Este espacio, Juanita, lo iniciamos desde el 2024, hemos llamado Estudiemos, con el eslogan de una construcción colectiva del conocimiento, un espacio no más de una hora sobre temas actuales, polémicos, problemáticos, como el que nos trae precisamente en la tarde de hoy. Y en verdad es la primera vez, tengo que confesarlo, que hacemos esta reunión, no tanto el día martes, sino la hora, 4 a 5. Eh, pero valía la pena tener este riesgo por el tema y lo más importante, por la conferencista, que sé que está viendo un espacio importante para atender nuestra invitación. De manera que le doy la más cordial bienvenida a todos, a todas. Nuestro espacio lo suspendimos en julio de este año para dar paso a la organización de nuestro noveno Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, que lo realizamos 17 y 18 de septiembre de una manera exitosa. Creo que a ti te invité, Juanita, y desafortunadamente tu agenda no te lo permitió, pero realmente fue una discusión que valió la pena por espacio de día y medio. Voy a hacer una pequeña introducción del porqué del tema. Haré la presentación y los honores de mi querida Juanita para darte el uso de la palabra. La verdad es que este espacio de Estudiemos, que hoy nos convoca para este tema actual, aquí es polémico y problemático, y que realmente interpela directamente el derecho internacional. Esto de lo que hemos llamado ataque de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, y hemos hecho énfasis en la expresión ejecuciones extrajudiciales. Y más que entrar a un análisis, querida Juanita, político o mediático, yo creo que hay que precisar el marco jurídico desde el cual se están formulando estas expresiones. Digamos que el primer punto para el debate sería de dónde deviene la expresión ejecuciones extrajudiciales. Hablando contigo me decías, Anita, no deviene del el derecho internacional humanitario porque aquí no hay un conflicto armado, pero sí deviene y proviene del derecho internacional de los derechos humanos. Y con esa didáctica y academia que siempre te ha caracterizado, creo que es un punto que debemos tener claro, que no es que nos inventamos la expresión, sino que la expresión, en tratándose precisamente de este tema del derecho internacional, esto deviene justamente del derecho internacional de los derechos humanos. Y un punto muy importante que también hablábamos contigo es que la preocupación que me asaltaba era que bastaba entonces encontrar unas embarcaciones en alta mar para que se presumiera, y aquí rescato la palabra presunción, presunción de culpabilidad para darle nombre y apellido, de que las personas que estaban en esas embarcaciones eran o narcotraficantes o por lo menos también estaban allí traficando drogas. Y entonces sí me parece importante, Juanita, mirar cómo no existe esta presunción de culpabilidad en alta mar, pero sí hay un estándar legal que tiene que ver, y aquí hago comillas, sospechas razonables. Me encantaría que pudieras precisar esto de sospecha razonable, que además se tiene que demostrar caso por caso.
Eh, Pareciera, querida Juanita, que hubiese como una intervención equivalente a una licencia para matar, y la verdad es que debería existir eso que llamamos debido proceso, inspección, apresamiento, en fin, no la simple ejecución extrajudicial de los sospechosos. Y si hay o no hay eh, una responsabilidad, si obliga el derecho internacional a los estados a reparar los daños causados. ¿Qué pasa con esas víctimas con ocasión justamente de esos ataques? He escuchado mucho sobre este tema, y cada vez que escucho más intervenciones, mi preocupación es mayor. Entonces, pienso para concluir mi introducción que el verdadero debate no es sobre si estas acciones son legales, porque claramente no lo son, pero sí los mecanismos para hacer cumplir, si los hay, la ley y garantizar la justicia para las víctimas cuando un Estado poderoso decide actuar al margen de ellas. Pues era lógico que tratar ese tema no podía ser sino por parte de la voz, el conocimiento, la experticia de la doctora Juanita Guebertus, eh, abogada con todos los lujos de la Universidad de los Andes, graduada summa cum laude, pero también politóloga. Tuve el honor de tenerla como mis estudiantes, pero también la tuve como docente en mi maestría en Derecho en la Universidad de los Andes, cuando me explicaba esto de las líneas jurisprudenciales, y tú muy bella sacaste un sábado para ponérmelo en blanco y negro, Anita. El cuento es este, nunca lo olvidaré y siempre estaré altamente agradecida. Congresista, de lo mejor que se tuvo en ese periodo. De hecho, fue reconocido tu grupo de trabajo, y también formaste parte de la delegación del gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla de la FARC, experta en paz, seguridad, justicia transicional, posconflicto, y actualmente la directora de la División de las Américas de la Human Rights Watch. Yo creo que con este pergamino de títulos, pero lo que realmente rescato en ti es siempre tu disposición y tu condición para llevar el conocimiento, para hacer entender a la gente del común qué es lo que no podemos comprender cuando estamos viendo, se ha vuelto cotidiano este tema de los alcances en alta mar por parte de los ataques a estas embarcaciones. Bienvenida nuevamente, nuestros agradecimientos, y seguramente más tarde se van a ir conectando, porque con ocasión de la hora es un poco difícil, pero sé que están interesados las personas que nos encontramos aquí. Desde la distancia, un abrazo, mi querida Juanita. Anita, qué gusto, muchísimas gracias por esta invitación y por esa introducción tan especial. Anita, le tengo todo el cariño, habiendo sido mi profe. La verdad es que la quiero muchísimo. Anita, gracias por este espacio siempre. Bueno, pensaba hacer una primera introducción, un poco contándoles un poco de ese análisis, pero sobre todo, por supuesto, me interesa que tengamos una conversación, oír también sus puntos de vista y a partir de ahí poder conversar. Em, Hay básicamente cuatro puntos sobre los que me quisiera referir, sobre la caracterización de esto, qué es lo que hay, y a partir de ahí poder derivar cuál es el marco jurídico aplicable. Segundo, sobre el uso de la fuerza, que es admisible o no. Tercero, un poquito más desde un punto de vista de política pública, en el marco de la política de drogas, sobre la efectividad o no de estas medidas en la discusión de lucha contra el crimen organizado y de quitarle sus redes de financiación. Y una cuarta, que quizás es la más difícil, sobre, digamos, la jurisdicción o quién tendría la competencia para poder hacer frente a estos hechos y tratar de que las víctimas puedan acceder a la justicia.
Antes empiezo simplemente por el diagnóstico que tristemente está cambiando todos los días. A hoy tenemos 15 ataques contra embarcaciones con un resultado de 65 víctimas mortales, dos sobrevivientes, hasta hace muy poco eran tres, pero desafortunadamente renunciaron a la búsqueda de una tercera víctima que desapareció en alta mar. Em, entonces, el primer punto es justo al que se refería Anita en su introducción, que discutíamos. Si uno trata de mirar las primeras declaraciones de los distintos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, yo creo que es evidente que la caracterización de la situación ha ido evolucionando desde el propio gobierno Trump. Si ustedes recuerdan los primeros ataques difundidos a través de redes sociales, se hablaba de una amenaza narcoterrorista. Se hablaba además de la lucha contra el fentanilo como una epidemia en Estados Unidos. Más recientemente, y no podemos saber, pero mi hipótesis es porque justamente saben internamente de los riesgos jurídicos que esto tiene, han venido evolucionando hacia la teoría de que lo que hay es un conflicto armado con estos grupos y por esa vía tratar de montar una justificación jurídica. Pero parto de lo primero porque quizás habrán visto una de las entrevistas que le hacen a Trump y le presionan mucho como sobre cuál es la justificación y él dice, tengo derecho a bombardearlos y punto. O sea, es como una cosa simplemente de, es evidente que su visión no requiere como justificación jurídica. Yo me imagino, esto es interpretación, que luego dentro del Departamento de Defensa, el Pentágono, pues hay un poco más de empuje por decir, cuidado, acá hay unos temas jurídicos preocupantes. Entonces, en esa evolución de la caracterización, hoy lo que alegan es que existe un conflicto armado. Ahora, si uno mira, digamos, de qué conflicto estamos hablando, parecerían referirse a un conflicto con organizaciones criminales. No hay a hoy una justificación para pretender decir que se está en conflicto armado con Venezuela. Tampoco hay a hoy una justificación para pretender decir que se está en conflicto armado con Colombia, con lo cual, digamos, la justificación que parecerían de manera muy poco clara estar poniendo sobre la mesa es un conflicto armado de carácter no internacional entre Estados Unidos y una serie de grupos. En paralelo a esto, Estados Unidos ha venido categorizando como grupos narcoterroristas bajo sus propias listas a distintos grupos, el Tren de Aragua, en el caso de Colombia, el Clan del Golfo, entre otros, varios de los disidentes. Em, pero, insisto, jurídicamente ser catalogado como un grupo narcoterrorista no es lo mismo ni a nivel internacional, en donde ese listado no tiene ninguna consecuencia, ni a nivel doméstico dentro de Estados Unidos, porque existe un procedimiento en Estados Unidos que requiere la autorización del Congreso para poder decidir con quién se está en un conflicto armado. De hecho, cuando en su momento en Afganistán se dio todo el proceso de considerar que había un conflicto armado con Al-Qaeda, luego de todas las milicias empezaron a hacer autorizaciones sucesivas basadas en la primera autorización de uso de la fuerza en el marco del conflicto armado con Al-Qaeda. Hoy eso no existe, no hay una derivación, no existe ni siquiera existe una pretensión de argumentar que hay una relación entre Al-Qaeda y lo que está pasando acá, que fue, digamos, la última gran autorización en ese sentido de uso de la fuerza. Entonces, no hay un procedimiento interno, no se cumple el procedimiento interno para considerar que se está en un conflicto armado. Y bueno, mucho menos, que es lo que más nos debe importar a nosotros, la discusión de cuándo hay un conflicto armado desde el punto de vista de carácter no internacional, desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, ustedes recordarán, el derecho internacional humanitario regula la conducción de las hostilidades. Existe toda esta discusión, particularmente a partir de, el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, en donde bajo la interpretación del Comité Internacional de la Cruz Roja se viene, digamos, decantando que el nivel de organización de los grupos y el nivel de hostilidad de los grupos es lo que permite llegar a la conclusión que existe en un contexto dado un conflicto armado. Esta es la razón por la cual en Colombia, por ejemplo, porque no, digamos, es parte de un análisis necesariamente jurisprudencial, en Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja considera que existen un número amplio de conflictos armados, algunos entre el Estado y partes en el conflicto, como disidencias de FARC, como el ELN, algunos entre distintos grupos armados, entre ellos como conflictos armados. Eh, A hoy no existe ninguna, ni el Comité Internacional de la Cruz Roja, ni ninguna autoridad,
ni francamente ningún, digamos, jurista internacional especializado en derecho internacional humanitario que considere que efectivamente existe un conflicto armado entre Estados Unidos y estos grupos. Lo segundo que pasa desde el punto de vista de caracterización es que cuando decimos estos grupos, estamos hablando de muchas cosas distintas. Hay distintos grupos que controlan distintas rutas y distintas embarcaciones. Por supuesto, no son los mismos en el Caribe, en el Pacífico, y dentro del Caribe y del Pacífico no son los mismos grupos los que controlan todas las mismas embarcaciones, con lo cual, de nuevo, hay una falta de precisión de con quién es que se está en conflicto armado mucho, según la hipótesis del gobierno de Estados Unidos. Mucho más cuando, como señalaba al inicio, la justificación ha sido supuestamente el ingreso de fentanilo a Estados Unidos y como es de público conocimiento, el fentanilo pasa es por México, no se lleva en lanchas desde Sudamérica, de esas lanchas lo que contienen usualmente y por supuesto existe una presunción de inocencia, pero si hablamos desde el punto de vista, digamos, de política pública, típicamente algunas de estas lanchas, cuando efectivamente están asociadas al narcotráfico, lo que contienen es cocaína, no fentanilo. Entonces, digamos, ese es el primer problema, que es un problema de caracterización y de que a hoy no tenemos evidencia, en mi opinión, para considerar que existe un conflicto armado de carácter no internacional entre Estados Unidos y algunas de estas partes. Lo segundo es, entonces, ¿cuál es el uso de la fuerza aplicable? Y, digamos, cuando se está ante un contexto de criminalidad, el uso de la fuerza es aquel propio de lo que se conoce como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es típicamente lo que hace la policía, en donde incluso ante contextos complejos de criminalidad, y en eso Colombia es un buen ejemplo, donde no necesariamente es solamente digamos, un ladrón de barrio, sino que puede haber criminalidad organizada, pero que no llega al nivel de organización y hostilidad de una parte en el conflicto, lo que hay es un uso de la fuerza propio de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En esto, para los que no siguen este tema, por ejemplo, existen los lineamientos de Naciones Unidas que tienen los distintos protocolos, en donde está claro que el uso de la fuerza letal, en primer lugar, es la última opción. Es un uso que debe buscar evitar a toda costa los mayores daños humanos. No hay, como existe en el derecho internacional humanitario, una ponderación entre la ventaja militar que me puede dar un ataque y la proporcionalidad con los daños, sino lo que hay es una proporcionalidad entre el daño que representa directo, porque, por ejemplo, llegan a ser en este contexto una interdicción marítima y resulta que las personas están armadas y entonces hay un riesgo para la vida de las personas que están haciendo la interdicción, podrían eventualmente hacer un uso de la fuerza en legítima defensa. O si hay, por ejemplo, un rehén, un menor que esté siendo retenido, o no menor, pero digo, típicamente alguien que sea un escudo humano y entonces están protegiendo la vida de esa persona. Hay lugar a hacer un uso de la fuerza, pero es un uso de la fuerza, perdón, como última opción y sobre la base de proteger frente a un daño inminente, porque la proporcionalidad es entre el daño directo que puede generar y el ataque que estaría sufriendo esa persona, no una proporcionalidad como aquella que se discute en el derecho internacional humanitario, que es entre la ventaja militar que puedo lograr versus el daño colateral que voy a causar, que es un poco la argumentación de Estados Unidos diciendo, pues, ¿no? ¿Qué es esto cuando, qué pocos daños estoy causando cuando esto se trata de una parte en el conflicto armado, en su visión, digamos, una narcotraficante? Entonces, en el marco de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando no existe un conflicto armado, hay que minimizar el daño, hay que preservar la vida, solo se puede hacer uso de la fuerza para proteger frente a una amenaza inminente y debe haber además un intento por usar siempre medios menos letales, buscando a través de la interdicción, el arresto y en últimas, que es lo más importante, poner a disposición de una autoridad judicial, porque todas esas personas tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen derecho a ser vencidos en un juicio y, por supuesto, deben tener derecho a su debido proceso, con una garantía, una defensa, a ser presentado ante una autoridad judicial, etcétera, etcétera. Entonces,
esa es como la, digamos, la discusión en términos de uso de la fuerza. Y por eso es que de plano podemos decir es una ejecución extrajudicial. Porque al sacarlo de la lógica de conflicto armado, porque en nuestra opinión no hay elementos, no, nadie ha puesto sobre la mesa un argumento convincente de que efectivamente exista un conflicto armado entre Estados Unidos y estos supuestos grupúsculos. Entonces, al lanzar un operativo militar con uso de la fuerza letal como primera opción, como lo es un bombardeo, pues todas las garantías que debía cumplir como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de alertar, reducir el uso de la fuerza letal, ofrecer, poner a disposición de un juez en tiempo debido, dar garantía a la defensa, etcétera, etcétera, nada de eso existió, por lo cual, digamos, existe una ejecución extrajudicial. A esto se suma la época de redes sociales, son las propias autoridades de Estados Unidos las que ponen el video de la ejecución en redes sociales, con lo cual, digamos, no se necesita mucho más que eso como elemento probatorio. Pasamos entonces al tercer punto al que me quería referir, que es un poco esto de la, digamos, de la efectividad, que no es el tema central que trabajamos en Human Rights Watch, pero no por ello creo que sea menor. Eh, yo creo que además una de las razones por las cuales esta discusión es especialmente importante desde un punto de vista de política pública es porque además de que es ilegal, además de que es una gravísima violación a derechos humanos, como si eso no fuera poco, la verdad es que no sirve para desmantelar redes de crimen organizado. O sea, incluso asumiendo que efectivamente estas personas fueran miembros de crimen organizado, y en esto tengo que decirlo, nosotros estamos haciendo investigación de estos hechos. No es fácil porque obviamente que Estados Unidos no ha provisto, por ejemplo, coordenadas para poder georreferenciar los lugares y poder establecer si efectivamente eran aguas internacionales o no. Hemos verificado algunos de los casos, estamos entrevistando a familiares. Hasta ahora no tenemos evidencia de que estas personas no participaran del negocio del narcotráfico. Insisto, no por ello podrían ser ejecutados. Pero, digamos, hasta el momento no hemos encontrado casos de personas que definitivamente no tuvieran nada que ver con el narcotráfico. Insisto, seguimos indagando y eso no le daba en todo caso derecho a Estados Unidos a ejecutarlos. Pero si partimos de la base de que, digamos que fuesen personas que participan en el negocio del narcotráfico, bombardear lanchas, que es típicamente el eslabón más débil de la cadena, quienes van en esas lanchas son personas supremamente pobres, típicamente en el caso de Colombia, de regiones históricamente abandonadas por el Estado colombiano, jóvenes con muy poca influencia dentro de la cadena, son a quien mandan porque es un actor fungible. De hecho, típicamente lo que usualmente hacen es que mandan varias lanchas, una de las cuales van a dejar que se coja y no les importa o que lo capturen o incluso que fuese ejecutado porque tienen otras que van andando. Entonces es el eslabón más débil de la cadena y más fungible, más fácilmente reemplazable. Con lo cual, desde el punto de vista de política pública, no hay realmente una efectividad en desmantelar esas redes, en quitarles redes de financiación, de corrupción, de tráfico de armas, redes de reclutamiento, sino que hay que le quito el eslabón más débil que es fácilmente, digamos, recuperable y reemplazable por parte de estas redes de crimen organizado. Entonces, quería hacer esa nota porque incluso si uno comprara la teoría de que efectivamente fuesen narcotraficantes y además de que es profundamente ilegal y violatorio de derechos humanos, francamente no creo que sea efectivo en la lucha contra la criminalidad organizada. Y luego lo último, que es tal vez lo más difícil y el punto más complejo, es quién puede investigar estos hechos y dónde está la competencia judicial para dar estas discusiones. La primera es que, como en todos estos temas de seguridad, siempre el control interno es el que tendría posibilidad de ser más efectivo y desafortunadamente eso lo sabe bien el gobierno Trump, por lo cual desde que esta administración empezó, desde febrero de este año, empezaron a tomar una serie de medidas internas muy preocupantes. En febrero removieron a los asesores jurídico operacionales, lo que se conoce en Estados Unidos como Judge Advocate General Officers, que son los abogados militares dedicados a revisar la legalidad de las operaciones. Y los sacaron de esa toma de decisiones tan importante, con lo cual a hoy
desde un punto de vista, digamos, casi que de política de seguridad y defensa, pues hoy esos comandantes que están tomando esas decisiones están mucho menos protegidos jurídicamente porque no tienen a esos asesores jurídicos operacionales, pero además, pues le dan, digamos, les da también carta blanca para tomar una serie de medidas supremamente violatorias de derechos humanos como este. Lo segundo es que Pete Hegseth, el hoy secretario de Guerra, emitió también en febrero una directiva que relajó los criterios para lanzar operaciones militares ofensivas aéreas, dándole mucho más margen de maniobra a los comandantes para autorizar el uso de la fuerza letal. Y esto recordarán cuando se dio recientemente la reunión de todos los generales en Washington, en Estados Unidos, está relacionado cuando él dice que hay que relajar las reglas de enfrentamiento, los rules of engagement, que es, digamos, flexibilizar el uso de la fuerza letal. Eh, Debilitado ese control interno, lo que sigue es el control político dentro de Estados Unidos. Históricamente Estados Unidos ha tenido una tradición de un Congreso muy fuerte, hoy desafortunadamente muy dividido y muy metido en la polarización entre demócratas y republicanos, pero como quizás habrán leído justo la semana pasada en uno de los comités que hace seguimiento a los temas militares, hubo una decisión bipartidista de demócratas y de republicanos de pedirle más información al secretario de Guerra por considerar que no había suficientes elementos para consolidar que había legalidad en estas operaciones en el Caribe y en el Pacífico, que yo creo que es un avance importante, todavía falta mucho. Lo mínimo es que el Congreso debiera abrir una investigación transparente en todo el proceso de toma de decisiones y la cadena de mando detrás de estas operaciones. Tiene la autoridad para hacerlo, insisto, en la medida en la que está tan politizado y tan dividido, y particularmente los republicanos con tanto miedo frente a Trump y su gobierno, pues no logran, pero tienen la autoridad para hacerlo. Entonces, hasta ahí controles internos y políticos. Lo siguiente es el control judicial, que es muy difícil por varias razones. Primero, por el excepcionalismo americano. Estados Unidos, como ustedes saben, no ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, incluso si uno llegara a la conclusión de que esto llega al umbral de crímenes de lesa humanidad, que es todavía una pregunta grande. Nosotros no hemos dicho que sean crímenes de lesa humanidad, pero incluso si se llegara allá, a hoy no tiene competencia la Corte Penal Internacional para conocer de crímenes cometidos por ciudadanos norteamericanos. Lo segundo es la posibilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos no reconoce la competencia de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana podría pronunciarse, pero no de una manera vinculante ni con efectos judiciales. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas podría pronunciarse, de nuevo, sin ningún efecto jurídico vinculante, pero podría haber una presión. Ya hubo un primer, al menos, esfuerzo de parte de Volker Turk de como alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos para insistir en la gravedad de estos hechos y en que podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales. Y hay un intento para tratar de hacer sesiones especiales en distintos escenarios, por ejemplo, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por supuesto serían inmediatamente vetados por el propio Estados Unidos. Luego existe la posibilidad de la justicia misma dentro de Estados Unidos. El gran problema es que estos hechos hasta hoy, porque no hemos podido verificar coordenadas exactas que no han sido compartidas por el gobierno de Estados Unidos, pero según ellos han sido cometidos en aguas internacionales, con lo cual no existiría jurisdicción por parte de las cortes en Estados Unidos. Una de las hipótesis que hemos conocido a partir de la investigación es que la razón por la cual devolvieron al colombiano y al ecuatoriano es que si lo detenían y lo llevaban a Estados Unidos, ahí se iniciaba la competencia de las cortes en Estados Unidos, porque se activaba el sistema judicial estadounidense y habría podido hacerse un control judicial. En la medida en la que no hay nadie detenido, paradójicamente, que es de lo más aterrador de ese vacío y de ese espacio jurídico tan oscuro, dado que Estados Unidos no ha aceptado estas competencias nunca, eh, pues entonces no hay cómo activar a hoy, salvo que se llegara a comprobar que no fueran aguas internacionales, a hoy no hemos tenido cómo activar esa competencia. La otra posibilidad es que fuese contra un ciudadano norteamericano. Si se llegara a comprobar que alguien que está ahí tiene doble nacionalidad, eso es muy difícil digamos, difícilmente alguien que tiene una nacionalidad norteamericana iría en una de estas lanchas. No imposible, pero difícil, pero ese es el otro camino de una ruta, digamos, que llegara a esa competencia.
La otra opción es competencia de los países, bien que se comprobara que no es en aguas internacionales, sino en aguas colombianas o ecuatorianas. Yo en la teoría de las aguas venezolanas no confío porque no existe hoy un poder judicial independiente en Venezuela, entonces cualquier cosa que se mueva judicialmente en Venezuela no va a tener ningún impacto en ninguna parte, con lo cual creo que tendría que ser el sistema judicial colombiano o ecuatoriano y dependería, como saben, en principio son hechos cometidos dentro del territorio, entonces dependería o que no sean aguas internacionales o en una extensión de la jurisdicción universal por considerarse que son víctimas colombianas o ecuatorianas, aún así con muchas limitaciones por tratarse de un juicio en contra de americanos sin que exista una competencia, mucho más pues si se trata de personas al más alto nivel de gobierno que además tienen inmunidad, lo cual dificulta mucho ese espacio. Entonces digamos, eso para decir ¿dónde se hace justicia por estos hechos? Es una pregunta que a hoy desafortunadamente no tenemos respuesta. Yo creo que es un llamado muy duro, sobre todo para los demócratas, que históricamente también siempre defendieron ese excepcionalismo americano, de nosotros tenemos nuestros propios jueces, podemos hacer justicia por nuestros propios hechos, cuando en realidad yo creo que lo que muestra esto, que es mucho más propio de nuestros países latinoamericanos, es que podía haber un cambio, una alternancia en el poder y que llegara alguien como Trump dispuesto a no digamos, a cometer incluso estos hechos, saltándose todos los controles internos, en donde lo único que habría quedado sería que los demócratas en el gobierno anterior hubiesen accedido, por ejemplo, a una competencia internacional. Dejaría ahí, Anita, como una primera introducción y abierta que podamos tener una conversación, preguntas, comentarios y a partir de ahí ver ideas de qué se puede hacer frente a este que yo creo que es un ataque muy grave al ordenamiento jurídico internacional y a los compromisos básicos mínimos de cómo se supone que nos organizábamos como naciones. Eh, Gracias, Juanita. Realmente creo que la preocupación es mayor, pero qué bueno las explicaciones que tú estás dando. Es un tema que realmente no solo interesa a los abogados, sino que interesa a cualquier ciudadano. Y como tú bien lo dices, nuestro espacio Estudiemos es dialógico. Y entonces voy a dar pauta a las preguntas. José Agustín, qué bueno verte. Gracias por estar conectado con nosotros. Eh, Te escucha la doctora Juanita. No, el micrófono, José Agustín. Buenas tardes, muchas gracias Juanita. Gracias Anita por la invitación y qué gusto volver a ver a Juanita y oírla con esta claridad conceptual de siempre que nos recuerda las épocas de tu formidable equipo con los intereses en la rama judicial de Colombia tan coherentes y constantes que hoy se traducen en pro del mundo. Quisiéramos volver a trabajar en ellos con Juanita. Sobre este tema, se están venciendo los términos ayer, hace 24 horas, de 60 días como término máximo legal para que la operación en el Pacífico y la operación en el Caribe pudiera subsistir legalmente en el sistema de los Estados Unidos. Como lo dejaron vencer sin explicaciones ni autorización del Congreso, eso no abre, Juanita, la puerta a un Congreso político de verdad que de hacerlo por el vencimiento del término consagrado en la ley post-Vietnam, que les dio 30 días prorrogable a otro tanto, máximo 60, que se acaban de vencer para que pudiera el sistema de los Estados Unidos actuar directamente sobre la orden ejecutiva en el Pacífico y en el Caribe. Y de resultar con buen suceso ese control político, pues llevaría también al propio control judicial. Muchas gracias, Juanita. Gracias, doctor Suárez. Qué gusto verlo nuevamente y oírlo. Y yo comparto esos votos de en algún momento volver a trabajar juntos en pro del sistema judicial colombiano. Em,
Es una avenida interesante. Lo que yo veo es poca voluntad de parte del Congreso justo por esa fragmentación y por el miedo tan grande que tienen los republicanos de represalia dentro del propio partido de ejercer cualquier tipo de control. Entonces, digamos, me parece que es una avenida interesante. Yo sé que el ACLU, el American Civil Liberty Union, que es como la principal organización de derechos humanos que opera dentro de Estados Unidos litigando, presentó ya una solicitud judicial formal de información de las órdenes de operaciones y la cadena de mando que llevó a tomar esta decisión. Entonces, ahí puede que haya una avenida. Yo me temo que, como ha sucedido en el pasado, los jueces rechacen esa solicitud diciendo que es seguridad nacional, por lo que justamente lo que debería operar, que no tiene esas restricciones de acceso a la información confidencial, por ejemplo, el Comité de Inteligencia, etcétera, que tienen esos accesos dentro del Congreso de Estados Unidos, pero que no están operando por el control republicano, e insisto, sobre todo ese miedo de los republicanos, porque la gente con la que nosotros hemos hablado, hay mucha preocupación dentro de los republicanos. Incluso gente muy radical dentro de los republicanos a hoy ha rechazado los ataques, pero eso no se ha configurado en una mayoría dentro del Congreso que pueda impulsar ese tipo de control político. Pero, insisto, este tema del vencimiento de términos me parece interesante y quizás sea una de las avenidas para poder impulsar algo de rendición de cuentas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta frente a la intervención de la doctora Juanita o cualquier duda para plantear? Pues, Juanita, mientras que alguien se atreve, porque sé que este es un tema que se comenta, pero muchas veces los comentarios no tienen suficientes argumentos y precisamente porque faltan espacios como estos de hacer el análisis, mire, lo que está pasando es esto, lo que es viable, no es viable. Me queda claro de que definitivamente la actividad es ilegal y como bien afirmaste tú, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no sirve para desmantelar crimen organizado y me preocupa esa expresión porque ataca al eslabón más débil. O sea, eso me preocupa realmente. Sin embargo, hay algo que me gustaría, antes de darle el uso de la palabra a César Rodríguez, dijiste la expresión y la escribí que se había manifestado que lo que era conveniente era flexibilizar el uso de la fuerza. Y yo no entiendo esa expresión, porque me están colocando como una tensión de, por un lado está el uso de la fuerza y por el otro flexibilizar, que entender por flexibilizar. Y lo más importante, cómo hacer, quién determina que se pueda flexibilizar el uso de la fuerza que nosotros estamos viendo en eso que recordaba José Agustín, las 15 embarcaciones, las 60 y tantos muertos, uno lo que ve son drones, en fin, entonces, ¿cómo entender eso de flexibilizar el uso de la fuerza? No sé si, Juanita, Ujú. me estoy dando a entender. Sí, entonces, para retomar el contexto, esta fue una expresión de Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, que en la reunión de todos los generales señaló que no podían seguir restringidos en el uso de la fuerza por el uso de reglas de enfrentamiento y que tenían que flexibilizar esas reglas de enfrentamiento para ampliar la autorización de un mayor uso de la fuerza letal. Conecto con lo que está pasando porque, insisto, al haber desmontado muchos de estos controles internos, al haber sacado internamente a los asesores jurídicos operacionales, al haber emitido estas órdenes, pues una cantidad de gente razonable que seguro había dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos y dentro de las fuerzas que habría levantado la bandera roja y habría dicho, hey, no hay un piso jurídico para poder hacer esta operación, hoy no están ni están pudiendo hacer este tipo de aclaraciones porque ese llamado a flexibilizar la autorización en el uso de la fuerza lo que permite es que existan menos controles sobre una decisión de uso de la fuerza letal.
Y justamente que no haya un análisis riguroso de si la situación permite o no la aplicación del derecho internacional humanitario, que insisto, a veces en Colombia, porque estamos como tan acostumbrados a que hemos vivido en conflicto armado, ¿no? Hay algo más de costumbre de que hay bombardeos, pero la vida real es que esa es una circunstancia excepcional. La aplicación del derecho internacional humanitario no es la regla, es la excepción. Solo se aplica cuando hay un conflicto armado. Con lo cual, si no hay un conflicto armado, lo que aplica es el derecho internacional de los derechos humanos y el uso de la fuerza letal como última opción, no como primera opción. Eso es un poco lo que está en juego, creo yo, Anita, con esa idea de flexibilizar las autorizaciones en el uso de la fuerza letal. Gracias. Igual mi preocupación persiste. Eh, Claro. persiste. Doctor César Rodríguez. Buenas tardes, doctora Anita. Un gusto saludarla nuevamente. Em, Gracias. eh, y doctora Juanita, también un placer verla y escucharla. Como un exalumno de la doctora Anita, que aparezco aquí con el interés, digamos, académico, quería preguntarle, doctora Juanita, dos dudas tenía yo. La primera es un poco en términos prácticos. Usted nos hablaba de que, por supuesto, Human Rights Watch y, digamos, seguramente muchas otras organizaciones, em, digamos, no gubernamentales, como Human Rights Watch, están buscando, digamos, tratar de comprobar si los hechos que el gobierno de los Estados Unidos dice o reclama son efectivamente verdaderos. Entonces ahí me queda la duda a mí de si usted cree que hay posibilidades reales de comprobar esos hechos por parte de un tercero. Por ejemplo, la nacionalidad de las víctimas. Por ejemplo, la ubicación exacta de los lugares en donde han ocurrido estas, digamos, operaciones, por llamarlas de esta manera. Si usted realmente considera que esos hechos son susceptibles de comprobarse, em, para poder eventualmente activar la jurisdicción tanto de los Estados Unidos o de países como Colombia o como Ecuador. Yo le quería preguntar un poco si en la práctica la forma en la que se han conducido esas operaciones los llevan a ustedes como organización a concluir pues que hay una posibilidad de hacer esa verificación o si realmente por la forma en la que han ocurrido pues no quedan rastros probatorios, por decirlo de alguna manera. Esa es mi primera pregunta. Súper interesante, César. Pues no es fácil. Nosotros tenemos un laboratorio de investigación digital con el cual, por ejemplo, hacemos todos los trabajos de corroboración satelital, de cruce de imágenes, de drones, para poder hacer este tipo de análisis. En muchos casos, les doy ejemplos, en los ataques de drones de Rusia en Ucrania, hemos podido llegar a una verificación de georreferenciación exacta, a pesar de que los rusos no lo daban, y hemos hecho corroboración con las víctimas y sus familiares para poder saber, a pesar de que en muchos de los casos los restos han sido desaparecidos completamente. ¿Cuál es, digamos, el reto en este caso? Que la verificación satelital depende de que exista algún tipo de otra imagen con la cual verificar y entonces uno corrobora que esta calle es muy similar a esta, que por la posición del sol puedo saber que genera una sombra en alguno de los edificios, puedo saber la hora exacta. En alta mar eso es muy difícil porque no tengo puntos de referencia. Entonces ese es, digamos, uno de los mayores retos. Ahora, aquí hay, porque además históricamente, y en eso Colombia tiene un rol para jugar muy importante, Estados Unidos y Colombia tienen un acuerdo bilateral de interdicción marítima. En varios de estos casos hay, digamos, la posibilidad de que existiera, digamos, barcos de la Armada suficientemente cercanos. Ahí podría haber una provisión de información. Eso, digamos, frente al lado de dónde es y si existieran otras fuentes que pudieran corroborar el lugar. Sobre las víctimas hay algo más de información porque en efecto, pues varios de estos cadáveres en realidad han desaparecido en alta mar, pero las familias, algunas, digamos, dicen que su familiar iba allí. ¿Por qué se sabe? Porque no llegó al otro lado, porque la fecha que debía avisar que llegó no llegó. Entonces ahí hay un poco de esa información que está empezando a cruzarse.
y que todavía, insisto, no tenemos datos ciertos, pero hay algo más de información. La fuente más importante probatoria son los dos sobrevivientes, el colombiano y el ecuatoriano, que pues por supuesto tienen información de primera mano sobre lo sucedido. Mira, me gustó tanto la intervención y la pregunta tuya, César. Ahorita te veía tras luz, ahora sí te identifico perfectamente. Qué bueno que nos estés acompañando, querido César, porque realmente el tema aquí es probatorio, es algo bien, bien complejo. O sea, yo aquí hablaba, cuando intercambiábamos ideas con Juanita, el tema del debido proceso, y yo decía, Juanita, pero el tema también es probatorio. Y solamente estamos hablando de dos declaraciones de dos personas que sobreviven, y entonces aquí uno tendría que estudiarlo. Me parece tan interesante mirar ese estándar de prueba cuando estamos hablando de estas situaciones en alta mar. O sea, ¿cuál podría ser? Escarbando un poco ese estándar de pruebas, si solamente estamos hablando de testimonio, pero también tenemos esas pruebas técnicas a las que tú hacías referencia, Juanita, de los drones, etcétera, que se nos dificulta por la alta mar. Pero yo pienso que un trabajo apasionante tendría que ser esto de el estándar de prueba cuando estamos hablando de estos ataques en alta mar. Bastaría solamente con pruebas testimoniales, pero tendría que ser soportada sobre una presunción, no como se está mirando desde ese punto de vista, porque es una presunción en contra de, sino una presunción de buena fe, que es a la que todo el mundo siempre hemos estudiado, y no desvirtuar una presunción de buena fe. Es decir, son temas probatorios realmente interesantes, que yo sé que bajo la égida tuya, en donde estás en esa dirección, van a ir escarbando y mirando qué más se puede hacer para detener un poco este tema de este conflicto, ni siquiera conflicto, de estos ataques en alta mar. Pues Anita, yo creo, sin ser experta en derecho probatorio, más allá de la maravillosa clase de Anita Giacometto, eh, que la principal prueba son las publicaciones de redes sociales de los funcionarios estadounidenses, porque allí hay en vivo y en directo el reconocimiento de que una orden al más alto nivel de lanzar una operación militar ofensiva en contra de lanchas, supuestamente por el hecho de cargar droga. Eh, y a hoy, en cambio, y la carga de la prueba de establecer un conflicto armado reside en el Estado, a hoy no hay una sola prueba provista por el gobierno de Estados Unidos para señalar por qué existiría un conflicto armado entre Estados Unidos y estos grupos. De hecho, las pruebas que han presentado al revés les debilitan la posición, porque al señalar que la justificación del conflicto armado es la supuesta inundación de fentanilo de Estados Unidos, pues demuestran que esas en nada tenían que ver. Digamos, uno puede hacer un sondeo que está además comprobado en varios de los estudios académicos sobre esto, y además estudios de mercado, incluso documentos del propio gobierno de Estados Unidos, sobre cómo las lanchas que salen del Pacífico y del Caribe lo que llevan es coca, no fentanilo. Entonces, ni han logrado ellos probar que hay un conflicto armado, y en cambio han probado explícitamente que dieron la orden de lanzar una operación militar ofensiva. Con lo cual, si encontráramos jurisdicción, que es el mayor reto, yo creo que el problema es menos probatorio, porque creo que ahí está la orden claramente dada y no hay, por el contrario, una elaboración ni un estándar de prueba que pueda llegar a confirmar que existe un conflicto armado. Pues sí, no tenemos ninguna otra pregunta, y con nuestros agradecimientos, Juanita, por tu tiempo, que quiero respetar, porque
Me dijiste, 5 en punto tengo que estar recibiendo a mi bebé. Así que César, tienes 1 minuto 37 segundos. Sí, muy breve, doctora Anita y doctora Juanita. Sí, puedo preguntarle, Juanita, digamos, en los medios de comunicación y en general en las redes sociales también se ha generado una discusión respecto de, pues, si lo que está haciendo Estados Unidos es usar el tema de las drogas como un pretexto eh, para, digamos, buscar una enfrentación o una confrontación con el gobierno venezolano, que es, pues, de conocimiento público, con quien tiene diferencias políticas profundas. Mi pregunta aquí va un poco, digamos, no sé si trasciende un poco el ámbito jurídico, y es, yo sé que desde Human Rights Watch ustedes hacen una vigilancia rigurosa también en Venezuela. Usted misma, doctora Juanita, ha sido vocal y públicamente, digamos, ha condenado graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Mi pregunta es si este tipo de confrontaciones, si usar este tipo de medidas, digamos, de atacar lanchas, de buscar ciudadanos venezolanos presuntamente implicados en operaciones de narcotráfico, ¿usted cree que realmente ayuda o aporta en algo a, digamos, a la lucha por la democracia y por los derechos humanos y por el Estado de Derecho en Venezuela? Un poco si esto, si, digamos, la postura norteamericana de tomar este tipo de pretextos y usar la lucha de las drogas para hacer este tipo de conductas que usted nos ha dejado claro, a todas luces le parecen extrajudiciales, realmente aportan en algo a otro fin legítimo que usted misma, del cual usted misma ha sido abanderada, como lo es, pues, luchar por la democracia en Venezuela. Gracias, César, por esa pregunta, que me permite hacer dos aclaraciones que no mencioné antes y me parecen claves. Lo primero es, paradójicamente, nunca desde que Nixon declaró la llamada guerra contra las drogas, se había interpretado la frase guerra contra las drogas como conflicto armado de carácter no internacional contra las drogas. Es decir, era una guerra, pero no había la idea de hacer uso de la fuerza letal como primera opción. Eso es una gran, o sea, llevamos ya todos estos años diciendo que es que la guerra contra las drogas fracasó y en realidad es la primera vez que un gobierno de Estados Unidos pretende, digamos, ya no decirlo simplemente desde un punto de vista simbólico, sino caracterizarlo como un conflicto armado y como resultado de ello hacer uso de la fuerza letal como primera opción. Eso frente a tu expresión de guerra contra las drogas que me recordó y me pareció muy importante. Lo segundo, hago una aclaración que es importante y es que en Human Rights Watch, por nuestro mandato, nosotros no tomamos posiciones sobre lo que se conoce como jus ad bellum, que es la decisión de ir a la guerra, porque no existe un estándar jurídico sobre quién tiene derecho a ir a la guerra o no. Las discusiones sobre cuál es una guerra justa son discusiones supremamente subjetivas. ¿Quién decide que es justo ir a una guerra? Por eso nuestro mandato es únicamente el derecho internacional cuando hay un conflicto armado, el derecho internacional de los internacional humanitario cuando no hay un conflicto armado, el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso Human Rights Watch nunca se pronuncia en ninguno de los escenarios sobre si era justo ir a una guerra. Nunca hablamos si tenía derecho o no Israel a hacer la guerra en Gaza, nunca hablamos sobre si Hamas tenía derecho o no a lanzar un ataque. De lo que hablamos es de los gravísimos crímenes de guerra cometidos por Israel, de los gravísimos crímenes de guerra cometidos por Hamas. Ese es nuestro mandato. ¿Por qué te digo esto? Porque, como dices, nosotros hemos documentado las gravísimas violaciones cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, que según la Fact-Finding Mission establecida por Naciones Unidas, son crímenes de lesa humanidad. Hemos documentado las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones. Desde el fraude electoral del año pasado, esas violaciones solo han incrementado, no se han reducido. Eh, Parte de nuestras recomendaciones en todos los informes que hacemos es que lograr una transición a la democracia es fundamental para que en Venezuela se vuelva a respetar y proteger los derechos humanos, para que haya un órgano independiente judicial que pueda investigar los gravísimos hechos cometidos dentro de Venezuela. Dicho eso, a mí no me queda más, digamos, establecida como esa postura institucional, a mí no me queda todavía clara la estrategia de Venezuela, de Estados Unidos frente a Venezuela. La verdad, yo sigo creyendo que
Primero que les importa muy poco lo que pasa en Venezuela en realidad, algunos pocos, el secretario Rubio tiene razones personales, pero en la práctica, digamos, en comparación con sus discusiones geopolíticas es chiquitico y digamos les importa poco, tristemente. Que pesa sobre todo es en el tema migratorio, pues porque más de 8 millones de venezolanos han salido de migrantes del país como resultado de la persecución política y de la crisis socioeconómica. Entonces ahí les mueve un poquito la aguja. Y aún así, la mayor cantidad de venezolanos están en Colombia y el resto de América Latina, no en Estados Unidos. Entonces yo realmente creo, uno, que les importa poco, que en todo caso, y esto es algo de las contradicciones de Trump, pero Trump se eligió y sigue siendo un presidente aislacionista. O sea, incluso dentro de los republicanos hay republicanos que buscan mayor influencia de Estados Unidos en todo, por lo cual van a las guerras, ¿no? Asumen su rol como de policía global. Trump en general es lo contrario, es como, no, ¿por qué nos van a meter en esto? Primero los estadounidenses, concentrémonos en los problemas locales, ¿no? Es como esa visión. Entonces, mucho más aislacionista, yo creo que no le costaría mucho con su base irse a una guerra en Venezuela. Una cosa es lanzar unos ataques en unas lanchas, otra muy distinta es lanzar realmente una operación militar para sacar a Maduro del poder. A hoy no lo veo. Que si vayan a lanzar operaciones en terrestres en Venezuela, no es imposible, no es imposible. Eh, no creo que operaciones aisladas no sostenidas pudieran derribar realmente al régimen de Nicolás Maduro y no veo a Estados Unidos asumiendo un compromiso de largo plazo en Venezuela para realmente lograr un cambio de régimen. Habrán oído la frase de "We're not into regime change". Nosotros no estamos en las discusiones de cambio de régimen. No, ellos están es como en lo pragmático de petróleo y migrantes. Entonces, que sí puede haber una relación entre lo uno y lo otro, ¡ay! De pronto por ahí atrás, pero de nuevo hay como faltan, es tan poco clara la estrategia frente a Venezuela que no lo veo. En cambio, el tema de fentanilo mueve muchos votos dentro de Estados Unidos porque efectivamente tienen una situación de consumo problemático de drogas. Lo que pasa es que el diagnóstico es exactamente el contrario, la medida es exactamente la inadecuada, todo eso es cierto. Pero yo sí creo que ese discurso le ayuda a mover votos, como que está lanzando estas operaciones para atacar la crisis de fentanilo que tienen en Estados Unidos, a pesar de la incoherencia absoluta y de que nada tiene una cosa que ver con otra. Creo que si quisieran realmente atacar a Venezuela, no necesitarían lo de las lanchas. Podrían de plano lanzar una operación militar para tratar de sacar a Maduro. Lo que pasa es que, insisto, no los veo realmente interesados en ese como el resultado real. Bueno, Juanita, dando cumplimiento a nuestra agenda, respetando tu tiempo y el tiempo de los que nos acompañaron, agradeciéndoles que se hayan puesto en contacto, conectado con nosotros, pues no me queda más que agradecerte mi nombre, en nombre del centro. Eh, estas conversaciones y estos diálogos que son importantes para tratar de entender un poco el problema que a todo nos interesa. Te envío un abrazo inmenso. En verdad te deseo lo mejor. No me sorprende nada de ti porque tú todo lo haces bien, todo lo haces bien. Entonces cuando yo te veo y te escucho, digo, ahí está mi Juanita hablando. Así que un abrazo grande, Juanita. Tienes todo mi permiso para que vayas a recibir a tu bebé. Gracias, Anita, y un saludo para todos. Muchas, muchas gracias y muy buena tarde. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta Gracias. pronto todos, una buena tarde y gracias.